Bueno, en la tarde de hoy vamos a empezar con la clase de historia, ¿verdad? Vamos a continuar viendo la vida de Sansón. Como lo veníamos viendo, Sansón es uno de los jueces de Israel y su historia es tal vez la del juez. Entonces, Sansón es probablemente el juez más importante de la historia hebrea, por lo menos por mención. Sí, es decir, por la cantidad de menciones que tiene en la escritura o por que es una historia de pronto muy llamativa, es una historia muy al oído. Entonces, pues nos hace recordar de continuo a Sansón, ¿no? Que es pues uno de los jueces de Israel, como ya lo vengo diciendo. Y habíamos dejado la vez pasada como tarea, ¿no? Mirar por ahí más o menos el voto nazareo, que es el tema que vamos a también tratar de ir viendo conforme vamos avanzando en Sansón, para entender que este voto pues era mucho más allá de dejarse crecer el cabello y ya. ¿Sí? Los cristianos, repito, pensaron que Jesús era nazareo porque lo colocaron en las imágenes con el cabello largo y con barba, y eso pues es totalmente ilógico. Sí, lo más probable es que Yeshua pues no haya tenido las características físicas con que lo pintan. Ya había explicado la vez pasada que ese cuadro o esa imagen en la que se basan los católicos para hacer la imagen de Jesús, pues está basada en algo que es el rostro o sí, la imagen del novio, amante íntimo de Miguel Ángel, llamado Tommaso Cavalieri. Entonces hay que tener eso en cuenta. Dice, la semana pasada dijimos que Sansón había convencido a sus padres no lo habían retenido ni le habían puesto mayor problema. Y vamos a ver hoy una de las características de Sansón, y es que vamos a devolvernos al texto donde más abajo dice del 4, vamos a leerlo. Entonces recuerden, del 1 al 3 era donde él había convencido a sus padres de que fueran hasta Timna a conseguirle una esposa. Entonces dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Creador, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban los hebreos, incluyendo a la familia de Sansón, que eran danitas, no eran judíos. Por ahí leí que había una reflexión, escuché una reflexión sobre Sansón, y el tipo o el sujeto que estaba haciendo la reflexión repitió más de 6 veces que Sansón libró a los judíos. Sí, que los judíos en aquella época se llevaban muy mal con los filisteos. Yo en el relato no veo a ningún judío. Yo veo es puros danitas y a filisteos. Sí, no veo por ningún lado, repito, a los judíos en la historia. Este juez, aunque libró a toda la nación, era un juez originario, oriundo, su genética, su ADN, su familia pertenecían a la tribu de Dan, no a la tribu de Judá. Entonces tampoco no nos dejemos meter los dedos a la boca cuando nos digan, no, es que Moisés es el judío. Sí, no, 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 no. Cuando diga la historia de los judíos y entonces empiezan a hablar de Moisés y colocan a Moisés como si fuera prácticamente pues un judío más, no. Sí, una cosa es los judíos, otra cosa es Dan, otra cosa es Neftalí. En este caso estos sujetos son de la tribu de Dan, ¿vale? Entonces dice que él buscaba ocasión contra los filisteos, es decir, tanto los israelitas como Sansón se habían acostumbrado al dominio de parte de los filisteos, es decir, se habían entregado por completo, habían soltado sus armas y habían preferido la servidumbre en lugar de revolucionarse. Y por eso dice que el Eterno estaba buscando como darle a Sansón un motivo para que se levantara contra los filisteos. Hasta este momento, Sansón no tiene ningún motivo contra los filisteos, por más de que su labor, su función desde niño era destruir ese pueblo de malvados. Y dice, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y decíamos que el león joven tiene mucho símil con Sansón. Primero que todo, pensemos en un león joven. Un león joven carece
de una melena completa. Puede estar, por ejemplo, algo que... dice Juan Pablo, dice que mayor motivo que la aflicción que le hicieron a Israel si lo tenían hasta esclavizado, creo que dice por acá, ¿no? No, dicen que dominaban, no, no es tanto la palabra, los dominaban, ¿no? Y ellos se habían acostumbrado y por eso había como ese tránsito entre israelitas y filisteos como sin ningún tipo de oposición. Y más adelante vamos a ver que Israel realmente no contaba pues con un ejército. Sí, le tocaba ir a Sansón solo a pelear porque no había un ejército. Se notaba el imperio estos filisteos encima de Israel. Este es un león joven, como se dan cuenta la melena no es tan frondosa como la de un león anciano. Listo, entonces este león joven, los leones jóvenes comparten unas características y es que los leones jóvenes pertenecen a una manada hasta determinada edad, más o menos hasta los 2 años. A los 2 años el león alfa, o sea el líder de la manada, los expulsa. ¿Sí? ¿Cómo los expulsa? Los empieza a atacar, los empieza a dejar rezagados, ¿sí? Hasta que finalmente el león joven entiende que es hora de formar una manada. Por lo general, esos leones jóvenes que quedan por ahí sueltos, después terminan atacando al león principal de la manada que está por ahí cerca, cuando ya esté envejecido o se ha enfermado. Entonces, vemos que este león joven podría representar perfectamente a Sansón porque no andaba en manada, andaba él solo. Incluso vemos que el ataque del león se produjo y él no iba directamente con sus padres, como si le hubiera tomado alguna ventaja o se hubiera retrasado en relación con sus padres. Y dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y la presencia del Eterno vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, como se dan cuenta, el ataque del león se produce en ese camino hacia Timnat, pero los papás de Sansón, por alguna extraña razón, no están en la escena. Yo pienso que él o se retrasó o se adelantó. Sí, el punto es que el ataque se produjo y los papás no estaban ahí. Descendió pues y habló a la mujer, ¿verdad? Y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que aquí es al revés? Decía, descendió pues y habló a la mujer y ella le agradó a Sansón. O sea, hasta ahora la está conociendo bien, o era como un conocimiento más de lejos. 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. He aquí que en el cuerpo muerto del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Entonces dice que después de unos días, volvió después de algunos días para tomarla. Es decir, él fue a Timnat, se devolvió nuevamente a Israel, a su tribu, a Dan, y nuevamente regresó a Timnat, esta vez con el objetivo de tomar a esta mujer, creo que no da el nombre nunca, a tomar a esta mujer por esposa. Pero en ese camino de regreso a Timnat, pues le causa curiosidad o se acuerda del león muerto, se acerca a buscar por ahí de pronto el cadáver. Se nota entonces que era una zona pues no poblada, porque si estuviera poblada pues los pobladores o le hacen llevar el león o lo entierran ellos mismos, alguna de las dos. Pero pues el león quedó ahí tirado en medio del campo. Dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Dijimos que las abejas se demoran un promedio de 15 días, entre 15 y 21 días, elaborando un panal. Sí, que el panal ellas mismas lo elaboran con su saliva y con demás elementos, hasta con sus excrementos, para darle esa forma como hexagonal. Y dentro de esos hexágonos, ellas, más bien las abejas, almacenan lo que hacen, la mezcla que hacen con su saliva, algunas de sus hormonas y también el polen y con otros productos como el néctar, y eso se convierte, cuando la almacenan, ¿verdad? Eso es lo que se llama popularmente como miel. En la actualidad, las abejas son las principales fecundadoras del planeta, es decir, que son la mejor máquina para producir alimentos a nivel mundial, y por eso se causó tanta alarma con este avispón chino que apareció en Estados Unidos, porque en China el avispón tiene un competidor natural que es otro insecto que lo caza y se lo come,
pero aquí en América no hay competidor natural, es decir, ella va a aumentar su población y va a terminar aniquilando a su enemigo número uno, que son las abejas. Es decir, puede llegar a existir una escasez de abejas, por lo tanto, una escasez también de seres humanos. Si las abejas no existieran, creo que todos hemos visto ese dato histórico, o ese dato más bien científico, más que histórico, es que si las abejas no existieran, más o menos en 5 años, todo el planeta pasaría a una hambruna impresionante, porque las abejas lo que hacen es eso, llevar polen y fecundar las diferentes plantas y cultivos, ¿sí? Entonces es normal, obviamente, que en todo campo siempre haya un panal de abejas, si no hay que prenderles fuego, nada de eso. Entonces dice en que el cuerpo del león había un enjambre de abejas, o sea, habían pasado alrededor de entre 15 y 21 días, y un panal de miel, ¿sí? Para hacer un panal, pues se demoran es eso, entre 15 y 21 días. Es un promedio, ¿no? Y tomándolo en sus manos, hay algunas abejas que no hacen miel. Por ejemplo, las abejas africanas son muy poca la miel que producen, porque ellas están dedicadas a esa otra cosa y es a la multiplicación rápida de su especie, ¿sí? Es una especie invasora. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Aquí el texto es muy específico, tomándolo en sus manos. Se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, miren que otra vez iban alejados, el papá y la mamá iban ruta arriba y él iba atrasado. Les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. En aquella época un panal y poder extraer la miel era prácticamente un manjar, porque no existían los métodos de apicultura que existen hoy en día, de que se colocan un traje y una malla especializada para que las abejas no se sientan ni atacadas ni tampoco se sientan fastidiadas, por lo tanto no van a picar, y si pican, el traje de todas maneras protege al apicultor. En aquella época tocaba a mano limpia, o con cueros hechos, o con guantes hechos de cuero. Sí, de todas maneras, pues el guante no medía el brazo, ni el traje, no era un traje completo, y se causaban ese tipo de picaduras tremendas. Entonces, pues él obviamente está comiéndose en ese momento algo que es un manjar, pero hay un pequeño problema, que lo tomó del cuerpo del león. Y ustedes recordarán que dentro de los estatutos para el nazareo se coloca que no se puede acercar a nada que esté muerto. Entonces ya vamos a mirar esos mandamientos. Dice, quiero leer toda la historia y luego empezar a mirar punto por punto. Aquí he mirado algunas cosas que vimos la clase pasada. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. O sea, se organizó una comida en honor al compromiso que él quiere sostener con esta mujer. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Voy a volver a leer desde el 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Sin embargo, pues yo busqué si de pronto en la cultura hebrea existía esto, y no. Casi los dos historiadores que consulté dicen lo mismo, casi lo mismo, y es que probablemente esta era una tradición, pero de los filisteos, porque él en ese momento, obvio, como dice el texto, está en Filistea y está tratando de casarse con una mujer filistea, no tanto con una hebrea. Entonces, por lo tanto, esta tradición pues tuvo que haber sido del lugar donde él fue. Dice, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Es decir, él hace el banquete y los filisteos colocan 30 compañeros alrededor de él. Realmente lo busqué históricamente, sí, traté de encontrar de pronto algún indicio histórico de qué es lo que están haciendo estos tipos allí al colocar 30 hombres, y realmente no encontré mayor cosa. Lo único que encontré es que cada uno de esos hombres en los banquetes representaba los 30 días del mes, y se solía hacer esto porque en este lugar, en Filistea, hay una tradición donde podían llegar a competir los 30 por el amor de la persona a la que se le había propuesto matrimonio. Es decir, si yo era filisteo, yo iba y le proponía matrimonio a una señorita, ¿cierto? Los papás de esa señorita conseguían 30 aspirantes más
para un total de 31, ¿sí? Los días en los que se medía el calendario solar. El total de 31 entonces empezaban entre ellos a competir, unos entre otros, ¿sí? A ver quién se quedaba con el amor o con, digamos el amor entre comillas, con el amor o se quedaba directamente con esta muchacha. Entonces yo creo firmemente que los filisteos, si esa versión histórica llegase a ser cierta, yo creo firmemente que los filisteos están tratando aquí pues obviamente como de competir con Sansón, y Sansón en su competencia por eso le sugiere como este tipo de enigma, como el que lo pueda resolver, él les va a dar 30 vestidos de lino. O sea, él está diciendo yo estoy compitiendo contra todos ustedes, pero yo noto que hay como cierta camaradería. No noto la misma camaradería cuando David está en Filistea, tanto que David estaba fingiendo que era loco y los filisteos decían devuélvelo para Israel, no sea que este tipo venga a ser por acá piedra de tropiezo para nosotros. Y le tenían como mucho rezago a los israelitas. Aquí veo que reciben a Sansón y a sus padres como de una manera muy sospechosamente tranquila. Por eso digo que había como cierta calma entre los dos bandos, y pienso yo que los israelitas estaban muy tranquilos con esa situación. Pasaba muy similar a la época de Jefté, donde los moabitas llegaron y arrasaron con toda la tierra, y los israelitas siguieron tranquilos 20 años más, y luego sí se enojaron cuando atacaron a una familia. Sí, entonces fueron rápido a buscar a Jefté. Ahí sí se enojaron, pero antes como que convivían con ese tipo de opresión. Entonces esto de los 30 hombres, vamos a dejarlo ahí entre el agua. Es la única versión histórica que hay, que estos 30 hombres probablemente representaban a los 31 días del mes. Y que pues 30 estos, ¿no? Y uno con Sansón, ahí están los 31, una costumbre probablemente filistea. Esto no es hebreo porque esto está allá en Filistea. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Sí, o sea, estos son vestidos del día a día de lino, los digamos vestidos normales, y estos son vestidos mucho más valiosos, ¿sí? ¿Cómo se diferenciaba el valor de un vestido? Si básicamente todos vestían como una especie de truza, una especie de sotana, una especie de batona, ¿sí? Con los adornos. Por eso el mandamiento cuando dice no usarás ropa de mujer, ni la mujer usará ropa de hombre. Si ustedes van y miran la palabra ropa ahí, hace referencia a los adornos que representa esa ropa. Porque en aquella época realmente que todos utilizaban una especie de bata, o sea, el corte era más o menos el mismo. ¿Qué era lo que lo diferenciaba? Los adornos. Y los vestidos de fiesta, según busqué en la ropa de los filisteos, como que la ropa que le llamaban la ropa de gala o la ropa especial, tenía un camino de lentejuelas, es decir, como una especie de cadena, no hecha de metal, sino en oro. Entonces venía una cadena hecha en oro que colgaba de su pierna, sí, directamente en esta falda. Parece que así eran. Y si ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos, a una competencia. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Sí, obviamente este enigma está supremamente extraño. O sea, ¿quién lo va a descubrir? ¿Quién va a adivinar esto? ¿A qué se está refiriendo él? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Ellos aceptaron que él propusiera su enigma. Y él propuso lo que se le dio la gana. Ahí lo notamos. Al 7º día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido que nos declare este enigma. Es decir, ya aquí era esposa de Sansón. ¿Sí? ¿Cuántos días habían pasado? 7º día. Al 7º día. Sí, dice, vamos a volvernos entonces. Él les había dado exactamente 7 días. Dice, si en los 7 días del banquete. Eso era lo que duraba el banquete. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. O sea, fue una especie de presión, ¿no? Con pena de muerte por detrás. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? O sea, los llamaron para que la conquistaran y ahora se van a ir pelados, sin ropa, sin absolutamente nada. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas. O sea, otra
persona tal vez va y le cuenta lo que está pasando, pero ella se puso a llorar y empezó a trabajarlo. Le dice, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Sí, o sea, está diciendo, ni a mi papá ni a mi mamá le conté y se lo voy a contar a usted. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró. O sea, ella lo cogió con la cantaleta día y noche. Una mujer filistea, día y noche, llorando, llorando. Es que usted no me quiere, es que usted no me quiere, es que usted me aborrece, es que usted no me quiere, es que usted no me ama, es que usted no me ama, es que usted no me quiere. Durante 7 días con esa a la orilla. Yo, personalmente, al tercero o cuarto día ya se lo hubiera dicho. Sansón resistió hasta el séptimo día y se lo declaró. Porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Contó que le habían amenazado de muerte. Sí, fue y le trabajó fue a espaldas de él. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. O sea, él supo que la que había contado, ¿quién era? Su esposa, la filistea. Y el Espíritu del Eterno vino sobre él y descendió a Ascalón, o sea, se fue de Timnat y fue hacia Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual había tratado como su amigo, o sea, con el tipo que más emparentó allá en Filistea, con su parcero, con su amigo, a él fue al que le dieron la mujer. ¿Por qué? Porque había perdido la cuestión del enigma. Pero como Sansón no era filisteo, Sansón no era o no sabía a qué estaba jugando con proponer un enigma y que se lo averiguara. Vuelvo y repito. Y la presencia del Eterno vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres. Ascalón es otro punto filisteo. Ya vamos a mirar el mapa por acá a ver. Sí, entonces él está en Timna y baja hasta Ascalón. Entonces, ojo. Sí, Sansón. Acuérdense que él vivía en... aquí no sé. En Sora. Sí, Sorea. Voy a subirlo un poquito. Sorea. Sí, fue a Timna. En Timna sucedió todo lo que estamos viendo. Y de Timna se dirigió a Ascalón. Sí, a Ascalón. ¿Por qué dirigirse a Ascalón y no dirigirse a Ecrón, a Gat o Asdod? O sea, ¿por qué exclusivamente fue hacia Ascalón? Si realmente no era el lugar más cercano. Resulta, muchachos, que para saber por qué fue a esta ciudad hay que remontarnos a la historia. Entonces resulta que los sujetos de Filistea, que son estos puntos de acá, a ver, Asdod. Entonces, Sansón nace en Sora, se mueve a Timna, de Sora a Timna. Luego, él hace este movimiento de Timna hasta Ascalón. Lo más normal era que él se hubiera movido a Ecrón o a Gat. Ahora, entonces él tenía un montón de ciudades a donde moverse y decide que se va a mover es hasta Ascalón, no se mueve a Ecrón. Resulta que en Ecrón y en Gat estaban ubicados todos los hombres de guerra de los filisteos. ¿Por qué estaban ubicados en Ecrón y en Gat? La historia dice que habían colocado las fuerzas militares en Ecrón y en Gat para frenar cualquier posible invasión de los judíos. Ahí sí cabe la palabra judío. Es decir, la tribu de Judá pudo haber lanzado alguna ofensiva por este costado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron rápidamente los filisteos? Movieron el ejército hacia Ecrón y hacia Gat. Entonces, como él iba solo, ¿cierto? Él rápidamente decide moverse a Ascalón, que era el punto comercial de los filisteos. Ascalón, es decir, era un lugar donde había pues un buen movimiento de dinero, como todos los puertos hasta el día de hoy. Entonces Sansón hace ese viaje hasta Ascalón. Vamos a volver.
Dice, entonces, vuelvo y repito, como la pregunta inicial para que ustedes no se vayan a perder, y es por qué él fue a Ascalón y no fue a las otras ciudades que estaban más cerca. Fácil, porque en Ecrón y Gat, que eran las ciudades más cercanas, estaba ubicado el ejército esperando cualquier movimiento de parte de la Judá. Y obviamente, pues los filisteos no son estúpidos, están tratando de bloquear el paso de los hebreos por esta región. Y de esta hora pasó rápidamente Sansón y fue hasta Ascalón. Bueno, miremos qué fue lo que pasó en Ascalón. Ascalón fue hasta allá porque era un punto comercial, punto de mucho movimiento de dinero, un puerto. Y Ascalón, dice, y el Espíritu del Eterno vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Es decir, mató a unos filisteos por la ropa, les quitó la ropa, se llevó la ropa, fue nuevamente a Timna, ahí están sus vestidos de la puesta, y me voy, y se fue. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Él había tratado como a su amigo. Es decir, el tipo no era que lo considerara amigo. Sigamos. Capítulo 15 de Jueces. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Es decir, pasaron unos meses o unas semanas, probablemente meses, y Sansón consideraba que según la tradición hebrea ella seguía siendo su esposa. Pero oh sorpresa, aconteció que después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y él dijo al padre de ella: y él dijo al padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. A ver, me corro un poquito más. Ya. Dice: tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Es decir, ya les empezó a coger rabia, fastidio, odio a causa de lo que estaba sucediendo con la que él consideraba que era su esposa. Entonces él va y mata a los sujetos, se vuelve para su tierra y después en la tierra dice: no, yo voy a volver a visitar, era más hermosa que la anterior. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras. Sí, pero ¿cómo así? 300 zorras. Sí, las zorras, a diferencia de los demás animales, tienen una característica en particular, y es que son animales demasiado esquivos. Sí, o sea, no son fáciles de capturar. ¿Sí? ¿Por qué no son fáciles de capturar? Ya vamos a mirar más o menos su anatomía, su cuerpo y demás. Tienen una característica muy importante, es que son animales que están familiarizados con los perros, o sea, pertenecen a la familia de los canes, están familiarizados con los lobos también, pero tienen algunas características que los asemejan también a los felinos. Por ejemplo, el movimiento de sus patas y la manera de contorsionar su cuerpo. Eso es propio de los felinos, pero los zorros lo pueden hacer. Los zorros viven en madrigueras. ¿Qué es una madriguera? Es un agujero que ellos cavan. Allí se introducen ellos para el calor, para descansar, para dormir, para meter a sus crías, ¿verdad? Para resguardarse de la lluvia. Son animales que no son muy amantes de la lluvia. Y estas madrigueras en las que ellos se meten, pues son muy estrechas, solamente cabe, lo más probable es que por aquí no quepa cómodamente un ser humano. Entonces, el haber cazado 300 zorras, no estamos hablando de una ni de dos, quiere decir, o el texto muestra varias cosas. La primera de ellas: había una diversidad natural muy grande en la tierra de Israel. O sea, no la imaginemos como una especie de desierto árido donde es un moridero. No, si hay 300 zorras,
es porque hay de todas maneras que una diversidad. Además de las 300 zorras, además de esto de la alimentación y demás, que hay una diversidad y todo esto, para cazar 300 zorras hace falta bastante habilidad. Y no solamente el hecho de cazarlas, porque no es cazarlas y matarlas, sino que miren lo que hizo. Tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Es decir, él colocó a dos zorras, les amarró la cola a zorra contra zorra, en su mitad colocó como una especie de antorcha, encendió esa antorcha y fue soltándolas en todos los cultivos de los filisteos. Cuando los zorros se sienten amenazados, tienden a aumentar o a correr muy rápidamente, alejándose del peligro. Son animales que uno los ve como, los tiene como en el pensamiento de que de pronto son muy agresivos, pero realmente son animales pues muy temerosos del ser humano. No es como el lobo, que el lobo sí es agresivo con el ser humano. El zorro no, el zorro prefiere estar escondido, es un animal más tranquilo, silencioso, es un animal que ayuda en el control de ratas, en el control de algunas otras pestes, es un animal que es muy limpio además, constantemente le gusta sumergir su cuerpo, digámoslo, en agua o hacerse estos baños de tierra que a ellos les encanta también, ¿sí? Entonces, cazar 300 zorras tiene su secreto. O Sansón se metió en madriguera por madriguera, o encontró algún grupo grande o varios grupos grandes. Olvidé decirlo que los zorros no son de vivir en manadas, viven en clanes como los perros. En clanes de no más de 6 a 7 zorras, donde hay un zorro que es el zorro alfa. Está la zorra principal, ¿cierto? Y están por lo menos 2 o otras 3 que son zorras secundarias y las crías. Vamos a ir más o menos como para 7 zorros en total. El zorro hoy en día es un animal en vía de extinción. Bueno, repito por acá entonces. Entonces cazó 300 zorras, colocó zorra con zorra, ¿cierto? Con las colas amarradas, con una tea, con una especie de antorcha, las prendió y inmediatamente empezó a quemar los cultivos. Miren todo lo que quemó en venganza por lo que le habían hecho los filisteos. Hasta ese momento, Sansón se había mostrado amigo de los filisteos. Les hizo un banquete, compartió con ellos 7 días, visitaba su ciudad, quería casarse con una mujer filistea. Sí, pero aquí ya lo encontramos como que estaba tomando represalias por todo lo que le hicieron. Créanme que cazar 300 zorras, un solo hombre, muestra que Sansón no solamente tenía super fuerza, sino que también tenía algunas otras habilidades, como por ejemplo destreza, velocidad, sí, porque cazar 300 zorras es bastante complicado. Y se tomó teas junto cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. Miren lo que quemó. Y quemó las mieses amontonadas, es decir, las que estaban ya recogidas, y en pie, las que estaban todavía sin recogerse, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Imagínense la reacción de los filisteos. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Es decir, me vengaré de ustedes y después moriré. Sí, aquí él mismo va marcando su futuro destino. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Es decir, le tocó empezar a vivir como un ermitaño, como un prófugo, porque empezó a matar filisteos a causa de la venganza que estaba ejerciendo, pues por la que en un tiempo fue su mujer y por su padre y la casa, ¿no? O sea, finalmente la mujer, tanto que lo presionó, tanto que hizo para sacar la información, finalmente la terminaron quemando junto a su padre. Vemos estas tradiciones antiguas de quemar y de matar a cualquier persona sin causa justa en los pueblos paganos, que hasta el día de hoy se mantiene en los musulmanes, verdaderamente con grupos como por ejemplo el ISIS, que quema y mata personas y hacen hasta mofa de eso en las redes sociales, subiendo videos y demás,
terrible verdad, el Eterno pues ya tiene preparado su pago, y así mismo como ellos han quemado generaciones y hombres de Israel, así mismo el Eterno un día pues también tomará represalias contra eso, lógico. Dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Es decir, a partir de las acciones de Sansón, los filisteos empezaron a entrar en Judá, buscándolo, supongo yo, creo que más adelante lo menciona. Aquí encontramos entonces el mapa. Estando ellos acá, empezaron entonces a entrar ahora sí en Judea, empezaron a lanzar sus ataques en Judea, supongo yo que buscando a este hombre llamado Sansón. Y dice, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? O sea, los judíos estamos tranquilos. Y ellos respondieron, a prender a Sansón, hemos subido para hacerle como nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Imagínense el ejército que le movilizaron a un solo hombre. 3000 hombres. En aquella época esto era un número impresionante. Sí, yo no sé realmente cuánto componga en números un batallón en la actualidad. Sí, en la antigüedad pues hay algunas culturas, de esta no, de la cultura judía pues no, o de los hebreos pues no hay mucha claridad, siempre se nombran números diferentes, pero hoy en día no sé cuánto se compondrá un batallón, sí, no tengo ni idea. Dice, y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Es decir, los judíos dijeron, ¿por qué se metió con los filisteos y ellos nos tienen a nosotros conquistados? Son nuestros amos. Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Es decir, Sansón se entregó porque le habían juramentado que no lo iban a matar. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero la presencia del Eterno vino sobre él y las vino quemado con fuego. Es decir, no fue que como tal que él las rompió. Dice que las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. O sea, usted coja una hoja y quémela. Así se volvieron las cuerdas. Y las ataduras, o sea, las que estaban hechas con hierro, se cayeron de sus manos. Dice que Sansón, aquí no dice que le haya hecho nada, dice que la presencia divina vino y causó esto. Y hallando una quijada de asno fresca aún. Acuérdense de este versículo, versículo 15. Extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. O sea, le quedó tiempo hasta para cantar y para bailar sobre los cuerpos de los filisteos. Sí, supongo yo que lo atacaron todos al tiempo, sí, o uno por uno. Y él fue matándolos y fue haciendo montones con sus cuerpos. 1000 hombres son bastantes. Para un solo hombre es un milagro, ¿sí? Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y tomó aquel lugar y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego al Eterno y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Pero vamos a hacer un alto ahí. Vamos a parar un momento. Vamos a pensar en todo lo que ha sucedido. Sansón tiene una pelea con los filisteos a causa de lo que le hicieron por su esposa. Su esposa lo traicionó y reveló el secreto de su enigma a estos hombres. Sansón entonces se desplaza hasta la ciudad llamada, ya les recuerdo,
Ascalón, se desplaza hasta Ascalón. En Ascalón mata a 30 hombres, consigue las vestiduras de estos y las entrega en pago de ese enigma que ellos habían averiguado. Él, enojado, deja a su esposa, se devuelve hasta su tierra. Allá en su tierra, después de un tiempo, dice, bueno, es hora de volver a visitar a mi esposa, o sea, ya se le había calmado la ira. Cuando llega, encuentra que su esposa ha sido dada a su amigo en Filistea. Consigue 300 zorras, las amarra cola con cola de a dos, les prende fuego con una antorcha, las suelta en los sembradíos. Las zorras, obviamente, su reflejo al tener fuego en su espalda y al estar amarradas y al haber estado capturadas, pues es correr totalmente desesperadas en sentidos contrarios y demás, quemando absolutamente todos los sembrados de estos hombres en Filistea. Luego los filisteos preguntan, pero vengan, ¿quién hizo esta gracia? Fue Sansón. Van a la casa de la mujer que había sido su esposa y a la de su padre y los queman, también queman su casa. Entonces Sansón promete venganza a causa de estos hechos. ¿Y su venganza cuál fue? Se movilizó rápidamente hacia la tribu de Judá. Los filisteos entraron en Judá. Los judíos entregaron o capturaron más bien a Sansón, que se les había entregado. Y cuando iba llegando al campamento de los filisteos, las cuerdas se desataron, los grilletes se cayeron de sus manos. Tomó una quijada fresca de burro aún, de burra o de asno, de un asno, tomó la quijada de un asno y empezó la matanza de filisteos y acabó esa victoria con 1000 hombres muertos, sí, o sea, les propinaba golpes. Curioso que en la historia de Sansón, en la historia de Hércules, hay un evento muy parecido a este, donde él también armado con la quijada de un animal, pero creo que es con la quijada de un jabalí, mata también a unos enemigos, sí, es una copia de la cultura hebrea, en fin. Entonces ellos, pues, ¿qué pasó allí? Pues inmediatamente, pues él pues quedó libre de sus enemigos y celebró su victoria cuando el Eterno le dio a beber agua de una fosa, no de una piedra, sino directamente de una cuenca, es decir, un pozo se abrió en el suelo y él bebió agua de allí y no murió de sed. Pero ¿qué hemos visto hasta acá? Hemos visto principalmente que hay dos claros incumplimientos del voto nazareo. El primero de ellos, cuando introduce sus manos dentro del cadáver del león, tomando el panal y consumiendo esa miel. El hecho de que lo haya tocado, inmediatamente perdió el voto nazareo. Y aquí, momentos más adelante, nuevamente cuando toma una quijada de asno que estaba como fresca aún, miren lo que dice el 15. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Es decir, Sansón, antes de que le cortaran el cabello, ya había tenido 2 episodios donde él había perdido el voto nazareo. Sí, y vamos entonces a buscar por acá el voto nazareo, y es lo que va a quedar de tarea esta semana, que usted va a leerse. Número 6. Va a leerse el voto de los nazareos para que usted pueda entender de qué se trata todo esto. Voy a leerlo rápidamente. Dice así, Números capítulo 6. Es decir, la lectura o explicación de la próxima semana está enfocada hacia esto de el voto nazareo. Y en el voto nazareo vamos también a entrar en el tema que nos lo sugirieron para verlo en el conteo del Homer, pero yo ya lo he dicho en una transmisión esta semana, que lo vamos a ver en esta clase de Sansón, porque más adelante dice que Sansón tenía 7 guedejas y demás. Entonces vamos a ver también el tema de las guedejas, lo que hay, como siempre, lo que hay en la escritura, lo que hay en el hebreo, las opiniones rabínicas, ¿cierto? Lo que se recoge por ahí, las diferentes posturas y las conclusiones, ¿vale? Entonces las siguientes 2 clases va a ser, esta clase de historia pues se va a convertir momentáneamente en una explicación del voto nazareo, incluyendo la cuestión de las guedejas, para poder ubicar mejor a Sansón. Y miren lo que dice
el voto nazareo. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartara haciendo voto nazareo para dedicarse al Eterno, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni de vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, o sea, pasas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. O sea, desde la parte interna, la semilla, hasta el cuero, la parte externa de la uva. Nada de eso podía comer, ni sus derivados. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Eterno. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para el Eterno, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para el Eterno. Si alguno muriere súbitamente, junto a él su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, el séptimo día la raerá. Allí porque le cortaron el cabello a Sansón. Era el Eterno purificándolo, dándole fin a ese voto y dando inicio a uno verdadero, ¿sí? A uno que él hizo hasta el momento de su muerte. Y el día octavo traerá 2 tórtolas, 2 palaminos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí dice más o menos pues cómo es todo lo de la expiación y eso, que no lo vamos a leer en este momento. Eso lo vamos a leer la otra semana, en este momento no. Dice pues dónde se cortará el cabello, cómo la distribución del sacrificio. Sí, dice: esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda al Eterno por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. ¿Listo? Entonces, conclusión, la otra semana vamos a ver esto del voto nazareo. Vamos a orar. Shalom para todos.